el doctor Brian Mucha. Vamos a iniciar con la capacitación del día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema bastante importante, bastante necesario, que sea del dominio de todos ustedes, que es la ergonomía a nivel laboral. Así que vamos a ir detallando algunos de los puntos que vamos a tratar en la capacitación de hoy. Vamos a hablar sobre bases conceptuales sobre ergonomía. Vamos a detallar también los factores de riesgo disergonómico, tanto para algunas labores operativas como para labores administrativas. Luego de ello vamos a hablar sobre el impacto que tienen estos factores de riesgo disergonómico en la salud de los trabajadores. Por lo tanto, vamos a detallar también algunos conceptos sobre los trastornos musculoesqueléticos y vamos a finalizar la capacitación detallando las medidas preventivas que se pueden aplicar una vez que se hayan podido identificar los peligros y se hayan podido evaluar los riesgos disergonómicos. Así que vamos a iniciar con el punto 1. Es importante recordar que la ergonomía es una ciencia. Por lo tanto, como tal, se basa en el método científico. ¿Qué quiere decir? Que la ergonomía tiene diversas herramientas que nos permiten hacer estudios, análisis, evaluaciones desde el punto de vista objetivo y que están sustentados en bases científicos. Así que eso nos permite tener a la ergonomía como una herramienta muy importante. Es importante precisar que la salud ocupacional es una ciencia multidisciplinaria. La salud ocupacional, dentro de todos los pilares que tiene, uno de esos pilares fundamentales es la ergonomía, porque esta ciencia va a permitir estudiar la relación que tiene el trabajador respecto a su puesto de trabajo. Y según las últimas tendencias que se tienen a nivel mundial, ya no solo tiene énfasis en el trabajador y el puesto, sino también en las condiciones de trabajo. Por eso es que es muy posible que de repente alguno de ustedes haya escuchado algunos conceptos de ergonomía ambiental, ergonomía cognitiva, ergonomía organizacional, así que no solo está relacionado con el puesto de trabajo y las características físicas de las personas. Así que la ergonomía es bastante amplia, es una ciencia que viene desarrollándose con mucho énfasis a nivel mundial. En Perú sucede lo mismo, hay muchos profesionales que se vienen formando, muchas comunidades científicas, así que la ergonomía viene a ser un pilar importantísimo en toda gestión de prevención de riesgos laborales en el trabajo. Por ello es fundamental acuñar una frase que posiblemente es muy conocida por todos ustedes, es que el trabajo se tiene que adaptar al trabajador y no tiene que ser de forma contraria o viceversa. Así que la ergonomía nos va a dar todas esas herramientas para poder finalmente tener diseños de trabajo que sean correctos. Como podemos nosotros visualizar en el slide, ahí tenemos algunos ejemplos sobre planos de trabajo, sobre alturas. Definitivamente la altura del plano de trabajo va a depender de la característica de la tarea. Normalmente cuando es una tarea mucho más específica, mucho más fina, el plano de trabajo tiene que ser un poco más cercano a la visión de la persona. Y así, podemos ir hablando mucho y en detalle sobre el diseño de los puestos de trabajo. Así que es importante que podamos tener en consideración eso cuando vayamos hablando y detallando mayores aspectos sobre el tema de ergonomía. Por lo tanto, una rama importante de la ergonomía se dedica a evaluar la parte operativa, la ergonomía física, ¿de acuerdo? Que es la manipulación manual de carga, que son los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, los trabajos que impliquen esfuerzo físico, así que lo vamos a ir detallando también en algunos slides más adelante, pero también hay otra parte importante de la ergonomía que tiene que ver con el trabajo administrativo, el trabajo en oficinas, el uso de pantallas de visualización de datos, el uso de escritorios, que van a ser aspectos que la ergonomía también va a tener en consideración, sobre todo por el tema de las distancias, ángulos. Así que ahí nosotros vamos a ir hablando ya desde el punto de vista del mobiliario, de las sillas, de los escritorios, de las laptops, de los monitores, de los teclados, de los mouse. Y así también, como les comentaba, evalúan factores ambientales. Uno de los más importantes es el tema de iluminación, que lo vamos a ver también más adelante.
También se habla sobre ruido, temperatura, humedad, confort térmico, confort acústico, que por ejemplo cuando uno realiza un trabajo administrativo en el que tiene que tener un proceso cognitivo bastante inmerso, que quiere decir que estamos analizando datos, estamos preparando un informe, estamos haciendo uso del raciocinio para de tener algún tipo de evaluación de datos, requerimos concentrarnos. Por lo tanto, la concentración está muy relacionado con el tema del ruido. Si estamos en un ambiente, por ejemplo, muy ruidoso, eso va a generar dificultades en la concentración. Por lo tanto, el producto final del trabajador no va a ser el adecuado, no va a haber un buen desempeño. Así que, como les comentaba hace un momento, la ergonomía también tiene un punto o tiene aspectos que evaluar sobre el tema organizativo, ambiental, cognitivo. Así que vamos a ir viendo qué tan importante es eso durante el desarrollo de la capacitación. Por ello, una vez identificado eso, es importante hablar sobre los riesgos disergonómicos. Así que, antes de detallar el concepto que fue dado por la Resolución Ministerial 375 del año 2008, que es nuestra norma básica de ergonomía, que actualmente sigue vigente, es importante precisar, y para cerrar el concepto de la ergonomía, es que es una ciencia que nos permite que la persona sea mucho más productiva, mucho más eficiente en el trabajo, con menor esfuerzo, ya sea físico, ya sea mental, con la finalidad de promover seguridad, correcto, un trabajo seguro, que promueva salud, que promueva productividad y finalmente que se englobe en el bienestar del trabajador. Así que es importante que recuerden eso, la ergonomía tiene ese objetivo final, promover la salud, la seguridad y el desempeño o la productividad en cualquier proceso, ya sea administrativo u operativo, ¿correcto? Por lo tanto, ahora nos toca hablar sobre los riesgos ergonómicos, que como bien detalla nuestra norma de ergonomía, es todas aquellas características o atributos que tiene la tarea o el puesto que están en algunos casos mejor definidos que en otros, que estos atributos o características pueden incrementar la probabilidad. La probabilidad de que la persona sufra un daño en su salud, básicamente relacionado con los trastornos musculoesqueléticos. Y como bien mencionan ahí algunos peligros ergonómicos, tenemos la manipulación manual de carga, los sobreesfuerzos, el movimiento repetitivo, que está muy relacionado con los temas operativos, y las posturas de trabajo, que están mucho más relacionados con el trabajo administrativo. Como vemos ahí en el slide, tenemos a una persona en la gráfica que está en la mano izquierda que está manipulando una caja. Tenemos una persona que está haciendo movimiento repetitivo, otra figura que está haciendo una postura inadecuada en un proceso productivo, y por otro lado tenemos a la persona interactuando con sus equipos de trabajo, que en este caso es un escritorio, es una computadora, donde estamos posiblemente sentados más del 70, 80 o 90% de la jornada laboral, donde la postura juega un papel importantísimo en el desarrollo de estas lesiones. Sobre todo, como vamos a ver más adelante, las zonas más afectadas es la zona lumbar, la zona de los brazos, de los hombros, del cuello, ¿correcto? Básicamente por posturas estáticas, por posturas inadecuadas. Y también es importante adicionar ahí que hablamos mucho de los peligros ergonómicos, como estamos detallando ahora, pero uno de los factores tan importante como cargar el peso correctamente o sentarnos en una postura neutra y adecuada es tener pausas en el trabajo. Vamos a ver que así como nosotros podemos implementar un control de ingeniería en función a la automatización de un proceso, o que de repente vamos a hacer manipulación manual de carga de un paciente, de un trabajador, y tenemos alguna ayuda mecánica que nos pueda facilitar el trabajo, así como esa relevancia, de igual forma lo tienen las pausas en el trabajo. Así que vamos a ver también, ya en la última parte, dentro de las medidas de control o las medidas preventivas, la importancia del tema de las pausas, ¿de acuerdo? A nivel operativo, como les estaba precisando, tenemos varios factores de riesgo disergonómicos identificados, ¿no? El levantamiento, el transporte, el empuje y tracción de cargas, en general la manipulación, los movimientos repetitivos, las posturas inadecuadas o posturas forzadas, aplicación de fuerzas isométricas. ¿Eso qué significa? Normalmente cuando yo aplico una fuerza,
sin la necesidad de yo estar desplazándome. Por ejemplo, cuando estoy sosteniendo una carga, ¿no? De repente estamos guardando documentación, estamos guardando cajas, estamos archivando, estamos trabajando en un almacén, de repente guardando documentación, historias clínicas, de repente estamos cargando una caja que pesa 20, 25 kilos, pero de repente no le estamos ni movilizando ni levantando, de repente le estamos sosteniendo para poder acomodarla. Ese proceso, o ese momento en el cual estamos sosteniendo la carga sin movilizarnos, genera una aplicación de fuerza isométrica, que finalmente también, cuando esta genera un factor de riesgo por algunas condiciones en las que se presenta, va a tener impacto en nuestra salud. Así que esto es importante que recuerden que tenemos diversos factores de riesgo y una vez que estos se puedan identificar en el trabajo, existen metodologías que se pueden aplicar para evaluar el nivel de riesgo, porque en función a esa evaluación nosotros vamos a determinar cuáles son los que requieren una intervención inmediata, una intervención a mediano o largo plazo, ¿ok? Adicionalmente vamos a ir detallando una de las más importantes, que es la manipulación manual de carga. Como les comentaba hace un momento, esta está presente en estadísticamente entre el 80-85% de la mayoría de actividades, está presente la manipulación manual de carga. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a poder identificar que una tarea tiene inmersa la manipulación manual de carga? Cuando yo tengo que levantar, movilizar alguna carga que sea superior a 3 kilos. Recuerden que eso es un tema importante. Si yo voy a levantar un objeto que pese más de 3 kilos, yo ya estoy calzando en el concepto de manipulación manual de carga. Por lo tanto, necesitamos evaluar ese peligro y ese riesgo disergonómico. Así que eso es importante que recuerden. Ahora, cuando nosotros hablamos de la manipulación manual de carga, existen muchas características en el proceso. No solo es el hecho de levantarla o movilizarla. Tenemos que ver primero la edad de la persona, el tipo de género, porque el límite para carga de tanto de damas como de varones es diferente, ¿correcto? Tenemos que ver cuál es la característica del objeto. ¿Es una caja? ¿Tiene asas? ¿No tiene asas? ¿Es una bolsa? ¿Es un saco? ¿Cómo es el tipo de agarre? Una vez que levantamos la carga, ¿qué distancia o a qué altura la vamos a levantar? Si la tenemos que desplazar, ¿a qué distancia la tenemos que desplazar? ¿Con qué frecuencia la vamos a hacer? ¿Cómo es el tipo de terreno? Porque no es lo mismo desplazar 15 kilos en línea recta que desplazar 15 kilos en una cuesta arriba o en su efecto hacia abajo. ¿Correcto? No es lo mismo levantar una carga 5 pisos que solo levantarla 2. Así que hay muchos factores que se evalúan con la manipulación manual de cargas, que normalmente cuando se hace una evaluación de riesgo disergonómico, se hacen monitoreos, se hacen evaluaciones cualitativas, se tienen en consideración estos aspectos, ¿ok? Otro punto fundamental, como les comentaba, es el peso. De acuerdo a la normativa peruana, el peso máximo que un varón puede manipular son 25 kilos. Y para las damas son 15 kilos, para las mujeres. Así que eso es importante. Ahora, nuestra norma también, como toda norma en general, tiene ciertos vacíos, ciertos conceptos en los que genera mucha duda o tiende mucho a la interpretación. Por ejemplo, como ustedes visualizan ahí, hay una parte en la que indica trabajadores entrenados y o situaciones aisladas en las que el peso máximo puede ser 40 kilogramos. Lo que nosotros no tenemos dentro del concepto operativo es a qué se refiere con un trabajador entrenado, ¿no? ¿A qué se refiere con ese concepto? ¿Cómo podemos definir que un trabajador es entrenado y quién no? Así que, así como eso, existen diversos vacíos en la parte normativa. Lo más importante que tenemos que recordar es que el peso máximo que nosotros podemos levantar sin ayuda es 25 kilos. Si tenemos una carga que pesa 30, 35, 40, 50 kilos, deberíamos manipularla con una ayuda mecánica o en su defecto entre 2 o 3 trabajadores según la característica y la condición de la tarea. Pero sí es importante que recuerden eso. Ahora, cuando una persona carga 25 kilos es el límite máximo y estos 25 kilos tiene que tener ciertas condiciones. Usualmente la fórmula con la que se ha podido identificar o las investigaciones que se han hecho para poder llegar a este número se han hecho en condiciones ideales.
Así que si yo no tengo las condiciones ideales, posiblemente el límite de peso máximo no sea 25 y sea menor. Ese es un error que comúnmente se cometen cuando se habla sobre la manipulación manual de carga, que la vamos a ver en un momento. ¿Qué es esta? Que es el peso teórico recomendado en función a la zona de manipulación de peso. Nosotros vemos acá que tenemos una imagen de una persona que está parada y tenemos diversos recuadros. Si nosotros nos enfocamos en la zona de las manos, que están pegadas al cuerpo, ¿correcto? Figura 25 kilos. ¿Eso qué quiere decir? Que esos famosos 25 kilos los tenemos que cargar pegados al cuerpo y en una altura a nivel de los codos. Cuando la carga se da más lejana al cuerpo o se da hacia arriba o por debajo del nivel de los codos, el peso teórico recomendado varía. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a levantar una carga a nivel de la cabeza o por encima de los codos, ya no van a ser 25 kilos. Puede ser entre 19, 13 o 10 kilos. Y pasa mucho que, sobre todo en la parte industrial, en la parte más del rubro de construcción, por ejemplo, en la que tienen que cargar sacos. Usualmente a veces el saco indica 25 kilos, pero la persona no la carga pegada al cuerpo, la carga al hombro. Y ahí definitivamente está con los 25 kilos, pero eso está siendo muy dañino para su salud porque no estamos cumpliendo con el cálculo correcto del peso en función a la zona en la que tiene que manipular el peso. Así que eso es muy importante, ¿correcto? De igual forma, si estamos cargando de repente a un paciente, estamos cargando a una persona, la manipulación también está inmersa este tipo de cálculos. Por lo tanto, hay metodologías y hay recomendaciones especiales para, por ejemplo, la manipulación manual de pacientes, que es un tema bastante importante y poco conocido y poco desarrollado en el Perú y en general en Latinoamérica también. Así que eso es un tema importante que recuerden, que esos 25 kilos son en condiciones ideales. Lo que tenemos que evitar hacer todos, es lo que está en la figura subsiguiente, ¿no? En la que esta persona que se inclina sin doblar las rodillas a levantar cualquier peso. Eso es completamente dañino y nocivo para nuestra columna vertebral, que finalmente es la que va a soportar el peso. Así que es importante que recuerden eso, ¿no? Que primero, los conceptos que tenemos que llevarnos es que un peso o la manipulación manual de carga se considera cuando levantamos un objeto o un peso superior a 3 kilos. Una vez que hagamos eso, tenemos que tener cuidado en la forma en la que manipulemos este peso. Otro detalle importante es que si vamos a levantar peso que supera este límite, tenemos que hacerlo con una ayuda mecánica o entre 2 o 3 trabajadores, ¿ok? Acá tenemos el clásico y el típico ejemplo sobre la postura correcta para hacer la manipulación manual de la carga. Si yo voy a levantar un objeto de 25 kilos, debería hacerlo siempre de forma recta, con la columna recta, con las rodillas dobladas y usar o ayudarme de los músculos del muslo, el músculo cuádriceps, que es un músculo bastante grande, para que me ayude a levantar la carga. Porque si nosotros hacemos el levantamiento como se describe o como se puede visualizar en la figura de letra B, perdón, vamos a ver que la carga no la estamos levantando con los músculos de los miembros inferiores, sino estamos utilizando toda la parte de la columna. Y eso es muy dañino. Si nosotros hablamos del cálculo del peso que puede soportar la columna vertebral para un adulto de 70 kilos, normalmente hay un cálculo matemático que se hace en función a poleas, es un cálculo un poquito más estructurado, que finalmente desencadena que la columna vertebral podría soportar entre 70 hasta 80, 85 kilos aproximadamente, y cuando cuando cargo 25 kilos de la forma correcta, como está en la figura A, la columna estaría soportando aproximadamente 75 kilos, que medianamente debería ser un peso que no debería generar un daño tan importante en la salud. Pero cuando nosotros lo cargamos de la forma incorrecta, el peso que soporta la columna ya no son 75 kilos, sino son 375 kilos en la columna. Y eso definitivamente en el tiempo va a generarnos daños a nivel lumbar. Más aún si es que no pesa 25 kilos.
Si la carga que yo voy a levantar pesa 35, 40 kilos y manipulo la carga incorrectamente, posiblemente la columna esté soportando entre 400, 500 hasta 600 kilos. Según las investigaciones, cuando la columna vertebral se somete a una carga superior a 600 o 650 kilogramos, hay riesgo de fractura de los discos intervertebrales o de las propias vértebras también. Así que ahí la manipulación es muy importante. Recuerden que ese disco intervertebral, que es el cojincito que tenemos en la columna, si nosotros no manipulamos el peso correctamente, se puede dañar. Ahora, estos daños que les acabo de comentar y estos factores de riesgo no tienen únicamente como factor generador a la manipulación manual de carga. Hay muchos otros factores, desde el tema de la alimentación. Las personas que tienen sobrepeso u obesidad tienen mayor daño lumbar sin necesidad de hacer algún tipo de levantamiento. Las condiciones y características genéticas o hereditarias, el tipo de alimentación, la actividad física, la raza, la edad. Hay muchos factores que van a incidir finalmente en el daño lumbar y en las famosas lumbalgias. Uno de ellos es la manipulación de peso inadecuada. Así que es importante, si en caso alguno de ustedes o alguna de sus áreas tiene algún puesto de trabajo que requiera la manipulación manual, hay que hacerlo de forma correcta. ¿Bien? Por lo tanto, ahora nos toca hablar un poco sobre el tema administrativo. ¿Cuáles son los factores de riesgo disergonómico que vamos a encontrar? Primero, es importante recordar lo que ya estábamos conversando al inicio, que dentro de los factores tenemos a los equipos de trabajo que van a ser nuestros accesorios, nuestras herramientas, la computadora, todas las ayudas que tenemos para desempeñar nuestras tareas. Es importante cómo estas se van a ubicar frente a nosotros en el área de trabajo. Eso es importante. Segundo, el entorno, como les comentaba, la iluminación, temperatura, ventilación, humedad, ruido, la organización del trabajo, que es fundamental, la sobrecarga de trabajo, cuántas pausas tengo, cómo me organizo, cómo está diseñada el área de trabajo, los procesos, es muy importante. Y finalmente, las condiciones individuales. Sobre todo en el tema administrativo, el tema visual es fundamental. Y segundo, los hábitos posturales. Sucede que nosotros, desde muy pequeños, muchas veces tenemos hábitos posturales inadecuados. Desde cómo nos sentamos en casa, desde cómo dormimos, hasta cómo nos sentamos en el trabajo, cómo nos sentamos en el transporte, cómo llevamos una mochila, una maleta, una cartera. Así que hay muchos factores acá que inciden. Así que, sobre todo en el tema administrativo, un componente importante es el puesto de trabajo y otro componente importante son los vicios posturales que hayamos podido adquirir a lo largo de nuestra vida. Así que esto va a generar fatigas posturales definitivamente, ¿no? Y cuando nosotros adoptamos malas posturas, se van a ver afectados, como les comentaba, el cuello, hombros, espalda, muñeca, ¿correcto? Porque ahí podemos ver nosotros cuáles pueden ser las posibles causas. El tema del cuello es la mala altura de la pantalla de visualización de datos. Y otro punto importante es el tema visual. Pasa y sucede muy frecuentemente que nosotros estamos frente a una computadora, como por ejemplo ahora, y de repente estamos escuchando la presentación, o de repente estamos haciendo algún tipo de documento, algún informe, y sucede que nosotros nos vamos hacia adelante porque estamos muy concentrados y de repente estamos analizando información o estamos digitando datos que son muy importantes, vamos hacia adelante. Eso genera que el centro de gravedad de la cabeza se desplace hacia adelante. Por lo tanto, por gravedad, la cabeza tiende a caer al suelo. ¿Qué es lo que hacen los músculos cervicales? Traccionan la cabeza para que la mantengamos erguida. Y los músculos en la zona cervical son músculos pequeños. Por lo tanto, se van a contracturar. Y vamos a tener con las famosas cervicalgias. Si esto se da de forma crónica, vamos a tener problemas de cervicalgias crónicas. ¿Ok? Y lo mismo sucede con el tema visual. Si yo no corrijo correctamente la visión, voy a acercarme porque no veo bien. Y eso es muy dañino, como les comentaba. Sucede exactamente lo mismo. O igual con la iluminación. Si la iluminación no es adecuada, tengo que acercarme porque no veo bien. No veo bien. Y si pasa eso, vamos a tener problemas a nivel lumbar. Exactamente la misma figura sucede con el tema de los hombros, de la espalda, que vamos a ver ahora más adelante con el tema de las medidas preventivas. Pero, por ejemplo, ¿no? La altura de la mesa es importante porque tiene que estar al nivel de los codos. Eso quiere decir que mis brazos tienen que estar siempre al nivel
de la mesa de trabajo, del escritorio. Los brazos nunca tienen que estar al aire, tienen que estar siempre sobre el reposacodos, sobre el reposabrazos. ¿Ok? Ese es un tema importante. El tema de la silla tiene que tener ajuste en altura, tiene que tener, idealmente, que los reposabrazos también tengan ajuste en altura, tiene que tener 5 ruedas para que permitan una buena movilidad, tiene que haber un buen soporte lumbar. La norma de ergonomía peruana te da las características que tiene que tener la silla de trabajo, que es importante. Así que ahí también, cuando tenemos una mala postura, nos sentamos incorrectamente, vienen los problemas en la zona lumbar. Y más aún si hay sobrepeso, si hay obesidad, no se hace actividad física, todo suma. Y finalmente terminamos con las famosas lumbalgias. ¿Ok? Con el tema de mano-muñeca, sucede lo mismo, el tema del teclado. Pasa que a veces usamos una laptop durante 8, 7 horas de jornada de trabajo, y eso es incorrecto. Recuerden que dentro de las recomendaciones, el teclado que nosotros debemos usar siempre tiene que ser un teclado independiente. Si trabajamos con una PC, bueno, no hay tanta dificultad porque tenemos el monitor y tenemos el teclado. Cuando usamos una laptop, lo ideal es tener un teclado externo, porque el teclado que tienen las laptops han sido diseñadas básicamente para trabajos puntuales, de duraciones cortas, de 60 minutos, de 180 minutos. Si estamos mucho más tiempo, vamos a tener problemas a nivel de las muñecas porque vamos a estar desviándolas hacia afuera o flexionándolas, las muñecas sobre los antebrazos. Y eso va a generar dolor, adormecimientos, calambres, y de repente al inicio no lo vamos a percibir, pero en el tiempo sí vamos a tener daños a ese nivel. Y luego, la otra cara de la fatiga postural tiene que ver con el tema de la movilidad. Como les comentaba, así como tan importante es tener una buena silla, es hacer pausas en el trabajo. Si estamos en la misma postura, por más de 60 minutos, de 120 minutos, vamos a tener lesiones a nivel muscular, vamos a tener dolor, contracturas, así que movernos es muy importante, hacer pausas en el trabajo, ¿ok? Otro punto importante, como les comentaba, es el tema de la fatiga mental también. La carga de trabajo no solo es física, sino también mental. Evidentemente, en un tema operativo, muchas veces el enfoque es más físico. En un tema administrativo, muchas veces el enfoque es más mental, porque hay una carga de trabajo que está relacionada con las funciones que desarrollan. Así que la ergonomía también tiene un aspecto organizativo que es importante conocer, porque nosotros debemos tener una buena o deberíamos de tener una adecuada organización en el trabajo. Así que ese tema también es importante. Viene ahí el famoso estrés laboral, ahí vienen los famosos riesgos psicosociales, que también están muy relacionados con el tema ergonómico. Así que ahí también es importante que tengamos pleno conocimiento sobre esto y saber identificar las situaciones que puedan ser riesgosas, evaluarlas y en función a eso establecer las medidas de control necesarias. De igual forma, todas las personas, como una buena práctica, siempre en nuestros espacios de ocio, en nuestros espacios fuera del trabajo, deberíamos de tener siempre actividades que nos permitan canalizar correctamente estas situaciones desfavorables que pudiesen haber en el espacio de trabajo. Así que es importante también el punto de vista de la fatiga mental, ¿ok? Tercero, o ya en la tercera parte de la capacitación, recordar que todo lo que acabamos de conversar, de todos los factores de riesgo disergonómicos, ya sea a nivel administrativo, a nivel operativo, a nivel de cargas, a nivel de escritorios, a nivel de sillas de trabajo, a nivel de la organización, de repente movimientos repetitivos, uso de herramientas manuales, finalmente todo esto puede desencadenar en trastornos musculoesqueléticos, lesiones, las famosas tendinitis, los famosos esguinces, las famosas lumbalgias, cervicalgias. Hay una gran cantidad de trastornos que van a afectar a los trabajadores. Estadísticamente, el 80% de los consultorios de medicina ocupacional en el mundo atienden problemas relacionados a los trastornos musculoesqueléticos. Así que es un tema muy importante. Lo que sucede es que estos aspectos usualmente ya se abordan cuando el problema ya se estableció, porque hay una historia que es muy característica, que como podemos ver ahí, inicia con la fatiga física.
Cuando esta fatiga se cronifica, empieza a aparecer dolor. ¿Ok? Bueno, en algunos casos puede haber una fatiga muy aguda que también genere dolor. Y el dolor muchas veces es un dolor intermitente. ¿Qué pasa? Que me duele el hombro, me duele el cuello, me duele la espalda, me duele la zona lumbar. De repente tomo un analgésico, un antiinflamatorio, esas famosas ampollas de diclofenaco con dexametasona que se dan en 3 dosis, esas famosas ampollas, normalmente mitigan el dolor y la persona ya no siente ninguna molestia y mantiene su trabajo en las mismas condiciones. Y sucede que el dolor es intermitente, va y viene, y la persona no, o en todo caso no se aborda el tema desde el punto importante que es posiblemente alguna condición en el trabajo o fuera del trabajo está sucediendo algo que está afectando a la salud de la persona. Por lo tanto, cuando esto persiste en el tiempo ya se vuelve un dolor continuo y pasa comúnmente en los consultorios, como les reitero, de medicina ocupacional en los que el trabajador indica, mire doctor, a mí me pasaba que hace 3 años me venían estos dolores, pero con tal ampolla, con tal medicación, con tal terapia, me pasaba. Y luego cada 8, cada 10, cada año, de repente volví a hacer lo mismo y me pasaba. Pero ya ahora sucede que hice lo mismo hace 15 días y no me pasa. ¿Por qué? Porque ya la lesión está siendo mucho más agresiva. Ya el trastorno ya tiene una afectación mucho más profunda. Y por ello, el tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación es mucho más complicado. Que finalmente lo que tenemos que evitar es que esta persona quede con un grado de incapacidad, que tenga alguna pérdida de la función. A veces pasa que hay hombros congelados en los que la persona no puede ni peinarse, no puede ni cambiarse, no puede ni alimentarse. Hay un grado ya de impedimento en el desarrollo de sus actividades tanto domésticas y laborales. Y muchas veces, ¿por qué? Porque ese trastorno musculoesquelético no fue abordado correctamente. El tema de ergonomía no se revisó adecuadamente y no se evaluaron los riesgos ergonómicos de forma correcta y por lo tanto, si no hay una buena evaluación, las medidas de controles no son correctas. Finalmente es un círculo vicioso. Así que es importante que recuerden que los trastornos musculoesqueléticos están muy presentes. Esta estadística es de una encuesta que se hizo a nivel europeo en el año 2015, donde se hizo una encuesta a todos los trabajadores, o a una gran parte de los trabajadores a nivel, en toda la comunidad europea, y lo que llegaron a identificar es que el 43% de los trabajadores reportaron en algún momento dolor de espalda. El 41% dolor a nivel de los miembros superiores y un 29%, porcentaje menor, a nivel de los miembros inferiores. Dentro de las zonas más afectadas, hombro, cuello, codos, espalda, manos, muñecas, rodillas, tobillos, pies. De estas zonas, a nivel administrativo, como hemos visto hace un momento, casi todo está muy relacionado con el tema del cuello, hombros, manos, espalda. ¿Por qué? Por una posición, por el uso o el diseño del puesto de trabajo, de la oficina, del área donde se trabaja. Así que todo esto está relacionado. Así que lo importante es poder identificar esto precozmente. Para ello, hay varias herramientas que se utilizan a nivel laboral. Una de ellas, o posiblemente una de las primeras, vienen a ser los exámenes médicos ocupacionales, donde podemos tener un tamizaje sobre el estado de salud general de la persona. Segundo, las evaluaciones que se hacen a nivel ergonómico, en el que se pueden identificar los puestos de trabajo y evaluar si estos factores de riesgo que puedan estar presentes tienen algún grado de criticidad que puedan generar daños a la salud de las personas. Así que eso es importante saber, porque en base a eso nosotros podemos establecer controles. Hay inspecciones de puestos de trabajo que también se hacen, los famosos descansos médicos que a veces se presentan por lesiones osteomusculares, también es una herramienta que nos permite identificar qué personas o qué puestos de trabajo se enferman frecuentemente, de repente del dolor de espalda, dolor lumbar, dolor en cuello, en hombros, en codo. Así que todo esto se debería de tomar como sustrato para poder hacer una buena identificación y gestión de riesgos disergonómicos, ¿ok? Por lo tanto, es importante hablar ya sobre las medidas preventivas. Existe una jerarquía de controles que se aplica en el ámbito de la seguridad industrial, que básicamente la pirámide indica que el método
más eficiente es eliminar el peligro, o en todo caso, minimizar el peligro, el riesgo en este caso. Por lo tanto, eliminar una manipulación manual de carga, eliminar un movimiento repetitivo o eliminar una postura forzada, realmente es bastante complicado. Es bastante complicado eliminar ese peligro. Lo que podemos hacer es minimizar el riesgo, que es lo que se debería de hacer, ¿ok? Que es, en muchos casos, conlleva cambios estructurales, cambios de ingeniería, inversión en el diseño del puesto, de repente implementar nuevas o cambiar los mobiliarios. Hay una intervención ahí que se realiza que es bastante efectiva y bastante eficiente, pero muy costosa, ¿ok? Así que es importante que recordemos eso. Es una medida muy importante que se debería de hacer, pero que siempre, al implicar un costo, el proceso de implementación a veces toma un poco más de tiempo, o el proceso de, implementación de este tipo de medidas. Por lo tanto, también tenemos otras medidas dentro de la jerarquía de controles, que vendría a ser las medidas organizativas, que nos permiten disminuir la exposición de riesgo al trabajador. ¿Qué quiere decir? Que si de repente una persona tiene que levantar la carga 4 horas al día, ya no levanta 4 horas, de repente la levanta 2, porque de repente podemos rotar entre personal para que puedan hacer la actividad. O de repente tenemos que estar sentados haciendo alguna actividad administrativa, de repente 3 horas, 4 horas, pero de repente podríamos redistribuir la actividad y de repente ya no hacerla cada 3 horas, de repente hacerla cada hora y media, y de repente alternar con alguna otra actividad que nos permita disminuir la exposición de los trabajadores frente a los riesgos disergonómicos. Así que eso es una medida que es eficaz y que en este caso implica menor costo, simplemente es organizar adecuadamente el trabajo. En algunos casos es mucho más factible que en otros, definitivamente. Cada realidad es muy distinta. Luego tenemos a las medidas formativas, que son las capacitaciones, como la que tenemos ahora, que nos permite orientar e informar y capacitar a los trabajadores y sean conscientes ellos mismos de que tienen que ser los primeros en poder y tener la capacidad de identificar qué situaciones conllevan un riesgo desde el punto de vista de ergonomía. Así que es un tema importante. Y otras medidas, bueno, el tema de las intervenciones que se puedan hacer a nivel desde el punto de vista de actividades recreativas, de repente actividades que nos permitan establecer pausas en el trabajo, las famosas pausas activas, por ejemplo, así. Hay una gran cantidad de medidas que se puedan establecer para poder ir mitigando el daño a la salud producto de estos factores de riesgo disergonómicos, ¿no? Así que vamos a ver algunos ejemplos. A nivel operativo, una de las medidas que se utiliza comúnmente y casi siempre en todas las organizaciones es entrenar a las personas para que hagan una adecuada manipulación manual o una adecuada manipulación manual de carga, ¿no? En este caso, como les comentaba, en la parte en la que estuvimos viendo los riesgos de manipulación manuales, siempre cargar o levantar la carga con el tronco, la columna recta, utilizar las piernas, los músculos de los miembros inferiores como ayuda para que nos puedan facilitar el levantamiento de la carga, que esta carga sea lo más pegada a nosotros y que sea a nivel de los codos, idealmente que pueda tener un buen agarre, porque eso nos ayuda, porque cuando la carga o el agarre es mucho más deficiente al momento de levantar una carga, el riesgo es mayor, porque hacemos mucho más esfuerzo, ¿ok? Así que es importante eso, el tema de los desplazamientos, que las distancias no sean muy largas, que no sean muy frecuentes, pero sí, esto debería estar siempre implementado en cada proceso que se requiera manipulación manual de carga, ¿no? Que el trabajador sepa cómo se debería manipular correctamente y qué es lo que no debería de hacer, que es un tema también muy importante, porque tenemos que enseñar qué es bueno y qué no es bueno hacer. Por lo tanto, recuerden una cosa, que cualquier peso que se levante, que se manipule por encima de los hombros, es perjudicial, sea cual sea el peso. Lo ideal es evitar hacerlo. Cualquier manipulación por encima de los hombros es perjudicial. No deberíamos de hacer. Segundo, no flexionar la columna cuando carguemos la manipulación manual, como les comentaba. No inclinarnos hacia adelante sin doblar las rodillas, como está en la imagen, para levantar la carga, porque estamos
sobrecargando demasiado peso a nuestra columna. Como vimos, podemos llegar hasta sobrecargar con 375, 400 kilos a la columna, y eso en el tiempo es muy dañino, ¿ok? Otro tema importante es no girar el tronco mientras manipulamos la carga. A veces pasa que estamos con los pies fijos y estamos cargando y de repente acomodando cajas, estamos acomodando historias clínicas y de repente con los pies fijos giramos el tronco, hacia la derecha o a la izquierda. Ese giro hace que la columna normalmente rote en este sentido y va a generar daños a nivel de los discos. Así que cuando nosotros vamos a girar con una carga suspendida o cargada, tenemos que hacerlo con todo el cuerpo, mover todo el cuerpo, no solo con los pies fijos y girando solo la columna. Eso es un tema importante, ¿ok? Y otro tema es, como les comentaba, el tema del agarre, ¿no? Idealmente la carga debería tener un buen agarre, deberían de tener asas para que faciliten el trabajo, ¿ok? Acá tenemos algunas medidas que se implementan. Por ejemplo, acá tenemos una ayuda mecánica para cargar estos cilindros que pesan aproximadamente unos 60, 70 kilos, que inicialmente ya no la va a cargar el trabajador, sino a través de esta ayuda mecánica es mucho más eficiente su trabajo porque se cansa menos, es más productivo y trabaja con mucho más seguridad. Acá tenemos igual ayudas mecánicas un poco más avanzadas ya, ¿correcto? Con muchas veces succiones al vacío, bueno, en este caso pueden haber estocas, palas, montacargas, carritos elevadores, puentes grúa. Bueno, hay una gran cantidad de intervenciones que se pueden hacer también para que faciliten la manipulación manual de carga. Y por otro lado ya, hablando sobre las medidas preventivas a nivel administrativo, como les comentaba, el punto importante es el tema de los espacios de trabajo. El tema de los escritorios, de las mesas, de las sillas, las alturas, los teclados, el mouse, la pantalla. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es que la mesa de trabajo tiene que tener un espacio suficiente para que podamos colocar todas las herramientas o accesorios que vamos a utilizar o equipos que vamos a utilizar. Segundo, es que la mesa tiene que tener un espacio debajo de la mesa para que podamos introducir las piernas. A veces pasa que hay algunos puestos de trabajo en los que no podemos poner las piernas debajo de la mesa y tenemos que girar el cuerpo, tenemos que tratar de acomodarnos. Eso no es muy adecuado porque finalmente va a llevar a que nosotros adoptemos una postura forzada o una postura inadecuada. Respecto al teclado, como les comentaba, tiene que ser un teclado independiente, ¿ok? Lo ideal es que sea un teclado independiente. Y el teclado tiene que estar a la misma altura del mouse, o sea, en la mesa de trabajo. A veces pasa que hay escritorios que antiguamente, bueno, todavía hay algunos puestos de trabajo que tienen estos escritorios en los que abajo de la mesa hay una gaveta donde se ponía el teclado. Así que eso no es recomendable utilizar. Lo ideal es que el teclado y el mouse estén en la mesa de trabajo a la misma altura donde la persona está desempeñando sus funciones. Así que es un tema importante. El tema de la silla, como les comentaba, tiene que tener un respaldo idealmente ajustable en la zona lumbar, tiene que tener 5 ruedas, hay unas alturas que nos van a permitir ubicar correctamente la silla, correcto, que esta sea regulable en altura. El mullido tiene que tener también cierto grosor, tiene que ser una tela respirable. Hay varias características ahí que se tienen que tener en cuenta para elegir la silla correcta. Eso es un tema importante. La altura de la pantalla es fundamental. Recuerda una cosa, que el borde superior de la pantalla tiene que estar a la altura de mis ojos. Ese es el tip fácil de poder aplicar. Si yo me siento y de forma recta, y si yo veo directamente al borde superior de mi pantalla, estoy en una altura correcta. Si no, si la veo muy arriba o la veo muy abajo, necesito modificar. O levanto la pantalla o coloco un soporte elevador para que la pantalla se eleve, o de repente bajo la pantalla, o de repente es un tema de la silla, de repente tengo que levantar, bajar un poquito mi silla, así que ahí es importante tener eso en consideración, ¿ok? Sobre la distancia que tenemos que tener frente a nuestra pantalla, idealmente entre 45 a 55 centímetros. El truco es importante, nos sentamos y estiramos la mano. Si yo estiro la mano y con el pulpejo de los dedos, con la punta de los dedos, toco la pantalla, estoy a la altura correcta. Si yo estiro la mano y mi pantalla está, o no toco la pantalla, es que estoy muy lejos. O si de repente la mano atraviesa, es porque está muy cerca. Así que es un tip súper importante.
La imagen que deberíamos de llevarnos es la que está ahí en el slide, esa figura en la que está el chico sentado con 90 grados. Usualmente se conoce como la ley de los, o bueno, comúnmente a veces le llaman como la ley de los 90 grados, ¿no? Si yo debería sentarme, el ángulo de mi brazo respecto a mi antebrazo debería ser de 90 grados. Siempre suspendido sobre el reposabrazos, como podemos ver en la figura. Y este reposabrazos tiene que estar a la altura de la mesa de trabajo. ¿Ok? Luego, el ángulo que forma el muslo sobre la pierna también debería ser de 90 grados, entre 90 hasta 110 grados podría ser. Así que es un tema importante. Y otro aspecto es la planta de los pies. Si yo me siento y cumplo con todas estas medidas, la planta de mis pies debería pisar completamente el suelo. Si piso completamente el suelo, estamos bien. Pero si yo al pisar el suelo y el ángulo que formo no es 90, sino de repente son 75 grados, es que estoy muy abajo. Debería subir un poco la silla. Y en su defecto, si me siento y cumplo con todas estas medidas que acabamos de comentar, pero los pies están flotando, de repente requiera un reposapiés. ¿Ok? Así que es un tema importante ahí de hacer una buena evaluación del puesto de trabajo y cumplir con estas medidas. ¿Ok? Otro aspecto es la iluminación. Lo que tenemos que tener en consideración es importante es lo siguiente. Si tenemos una ventana, la ventana nunca debería estar atrás nuestro ni delante nuestro. Ideal es que la ventana esté en este lado, de forma perpendicular. ¿Para qué? Para que no tengamos el riesgo de deslumbramiento. ¿Qué sucede si mi oficina da una ventana? ¿Ok? Y no podemos tapar esa ventana y romper la pared y hacer una ventana al costado. Lo ideal es que tengamos cortinas o persianas para que nos permitan regular el ingreso de la luz natural al área de trabajo. ¿Okay? Lo importante es complementar tanto la luz natural como la luz artificial de la oficina o del área donde estemos trabajando. Pero sí es importante que tengamos una buena iluminación. Y de igual forma es factible hoy regular la intensidad del brillo de la pantalla. Mientras la regulemos de mejor manera, va a ser importante para un confort visual. Así que la iluminación también es un tema importante. ¿Ok? Y ya finalmente, para ir ya culminando con la capacitación, las pausas, como les comentaba, así como tan importante es levantar el peso correcto, con la técnica correcta, o sentarme recto, cumpliendo con las alturas y los ángulos correspondientes, tener mi mouse al costado, de igual forma es hacer pausas. Idealmente, deberíamos hacer una pausa entre 5 a 10 minutos por cada 2 horas de trabajo frente a una pantalla de datos. No siempre se puede, hay que tratar en la medida de lo posible. De repente levantarnos, ir a lavarnos las manos, tomar un poco de agua. Hay que ver siempre una buena estrategia para hacer micropausas en el trabajo. Eso es fundamental, ¿ok? Y con el tema operativo, en el caso de que exista mucha manipulación durante la jornada laboral o haya mucho esfuerzo físico, lo que recomiendan muchas organizaciones es por lo menos 2 veces al día tener pausas activas entre 5 a 10 minutos idealmente, 10 minutos idealmente, ¿no? Hacer pausas activas de estiramiento para tratar de relajar las fibras musculares antes de iniciar la jornada y posiblemente en el intermedio de la jornada laboral. Pero es importante siempre pausas activas. Y en el tema administrativo también, ¿no? Estas pausas que les comento, esas micropausas, también podrían verse complementadas con pausas activas, ¿no? Se trata de hacer pausas con el equipo de trabajo, tener de repente ya establecido tiempos, horarios, así que eso finalmente va a ser posible con una buena organización en el trabajo, como les comentaba hace un momento, ¿no? Y dentro de las pausas activas, definitivamente tiene muchos beneficios, desde mejorar la concentración, mejorar la lucidez, mejorar el compañerismo entre todos los compañeros de trabajo, hasta reducir el estrés, favorecer la circulación, mejora la respiración también. Así que, si bien es cierto, las pausas activas pudiesen entenderse o verse como algo no tan relevante, científicamente hay mucha investigación donde se pueden evidenciar que en el tiempo las pausas, un buen programa de pausas activas reduce en gran medida los trastornos musculoesqueléticos. Eso no quiere decir que si hacemos pausas activas 5 meses vamos a ver
resultados muy evidentes, no necesariamente. Cuando esto es sostenido en el tiempo y de las pausas activas hacemos nuestro día a día, así como de repente yo tengo planificado una reunión con mi equipo de trabajo los días miércoles a las 10 de la mañana para revisar la gestión de la semana, los pendientes, también deberíamos incorporar dentro de nuestro día a día las pausas activas. Cuando esto se logre, van a haber muchos cambios en el ambiente de trabajo. Eso estoy completamente seguro. Así que, para finalizar ya la capacitación, primero, bueno, agradecerle su tiempo. Es importante siempre mantenernos actualizados, informados sobre los riesgos laborales. La ergonomía es una pieza fundamental en la prevención de accidentes y en la prevención de enfermedades ocupacionales. Así que, bueno, gustoso siempre de poder reunirme con ustedes en el tiempo en el que se pueda coordinar, siempre compartir un poco del conocimiento, la experiencia es fundamental. Así que espero que este tiempo haya sido de su provecho, de su agrado y bueno, estamos comunicándonos, conversando y posiblemente en alguna capacitación, en alguna otra oportunidad. Así que les quedo muy agradecido por su tiempo y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.